y bienvenidos al CIAGRO. En el video del día de hoy vamos a hablar acerca de preparación del terreno, movimiento del agua en el suelo y control de salinidad. Acumulación de sales en riego por goteo. El riego por goteo es un invento de alguna manera revolucionario para efectos de la agricultura. Pero no existe nada que sea perfecto y el riego por goteo no es una excepción. El riego por goteo tiene el problema que favorece la acumulación de sales. El riego por goteo favorece un riego muy controlado, muy eficiente. Es un riego de bajo volumen y de alta frecuencia. El riego muy eficiente, y por eficiencia podríamos definirla como equiparar la evapotranspiración. Si uno está a la par de la evapotranspiración, no hay pérdidas por percolación profunda. Si el cultivo demanda 5 milímetros y nosotros le damos 5 milímetros y se los damos de manera frecuente, de tal manera que no excedemos la capacidad de retención de agua del suelo, o se lo damos en una frecuencia que permita no exceder la capacidad de retención de agua del suelo, entonces nunca se va a producir una pérdida por percolación profunda. Entonces, el problema que tiene esto es que el riego perfecto favorece la acumulación de sales, porque cada vez que regamos, estamos aportando sales al suelo. En la mayor parte del mundo llueve y este proceso de acumulación de sales se atenúa o se elimina del todo con las lluvias que se producen a lo largo del año o en un determinado momento del año. Entonces uno acumula sales y después llueve, y el agua de lluvia es un agua muy pura, no es pura, pero es un agua bastante pura, con una mínima o nula cantidad de sales, y esta agua va a lavar el suelo y va a empujar esas sales que se van a haber acumulado más allá de las raíces, y el problema se resuelve. Puede ser que la conductividad suba y después llueve y nuevamente baje, pero finalmente la conductividad baja. El problema se suscita en aquellos lugares en donde o no llueve, o peor aún, se hace más complicado en aquellos lugares donde llueve poco, como podría ser la costa norte del Perú. Entonces, ¿qué sucede? Como ustedes pueden ver en el gráfico, y este gráfico no lo hice yo, o sea que este no es un concepto que lo estoy inventando ni lo estoy introduciendo yo a la ciencia, es algo ampliamente conocido. Como ustedes pueden ver en este gráfico, se muestra cómo en el contorno, en el filo, en el límite del bulbo radicular es donde se acumula mayor cantidad de sales. Por el simple hecho que vamos regando y el agua va empujando las sales, pero el bulbo tiene un límite en su tamaño. Aun cuando los bulbos se traslapen, el bulbo en la parte inferior tendría un límite en su tamaño. El agua, como lo he mencionado anteriormente, se mueve por gravedad verticalmente y por capilaridad transversalmente. Particularmente cultivos de frutales que requieren de un determinado distanciamiento por el tamaño de las plantas y para el paso de la maquinaria, los bulbos normalmente o no se traslapan o se traslapan muy poco y tienden a acumularse sales en los límites de estos bulbos, o sea que se traslapen o se traslapan poquito, en esas zonas es donde tiende a acumularse. Vamos regando y vamos aportando sales y vamos aportando sales. Vamos a ver unos ejemplos un poco más adelante cuando hablamos de aportar sales, de cuántas sales estamos hablando. Realmente las cantidades van a variar mucho de acuerdo a la calidad del agua y la salinidad del agua, pero pueden ser enormes cantidades de sales que vamos aportando al suelo. En zonas en donde no llueve, se produce un proceso de acumulación. En zonas en donde llueve mucho, y por donde decir llueve mucho es más de 200 milímetros en 15 días, si llueve más de 200 milímetros en 15 días, que es como una especie de norma, una regla muy general, esa cantidad de agua va a producir un lavado. Sin embargo, menos de 200 milímetros o 200 milímetros repartidos en más de 15 días,
no favorecen el lavado, pero lo que van a producir es que se homogeniza la cantidad de agua que hay en el suelo, porque la lluvia no moja solamente el bulbo radicular, sino moja todo, y tienes una zona de mayor concentración de sales y una zona de menor concentración de sales. Y por un proceso de ósmosis natural, las sales van a buscar establecer un equilibrio en el suelo, de las zonas de mayor concentración a las zonas de menor concentración. Y las sales se mueven del filo del bulbo radicular al interior del bulbo radicular y produce una serie de problemas por efectos de toxicidad en las plantas. ¿Cómo se contrarresta esto? La forma como se contrarresta es que en aquellos lugares en donde llueve, donde se acumulan, donde se producen procesos de acumulación, que en realidad se producen en todas partes, pero en unos lugares se van a producir más y en otros producir menos, en el momento que empieza a llover, usted debe de empezar a regar. ¿Para qué quiere empezar a regar? Para que el agua con la que riega continúe desplazando las sales, y usted de esa manera atenúe el efecto de las lluvias. Hoy en día existen personas que ven llover, particularmente en la costa norte del Perú, y que después las plantas se amarillan, las hojas se ponen necróticas, y las personas empiezan a creer que es efecto de la lluvia. Pero el efecto de la lluvia sobre las hojas, empiezan a creer que es producto de la contaminación, que es lluvia ácida. Muchas personas no tienen la menor idea de qué es lo que pasa. Pero es muy claro y evidente que simplemente llueve, se produce un proceso de contaminación porque las sales migran y se mueven por un proceso físico y natural de zona de mayor concentración a menor concentración, invaden el bulbo. Entonces, ¿qué cosa es lo que usted debe hacer? Que cuando empiece a regar, cuando empiece a llover, usted debe empezar a regar. Y no va a regar porque la intención sea darle agua a las plantas, sino la intención es evitar que esas sales, porque el agua se va a mover de un punto de mayor concentración a otros puntos de menor concentración, ¿okay? Y va a desplazar las sales, y va a intentar desplazar las sales. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y el problema que tenemos es que los sistemas de riego no están hechos para que todo el campo se pueda prender al mismo tiempo. Normalmente los sistemas de riego están diseñados para que uno pueda regar por sectores. Entonces yo riego un sector y después riego el otro sector y después riego otro sector y riego el otro sector. Y eso está muy bien. Pero el problema es que cuando llueve, todos los sectores se mojan. ¿Y qué pasa mientras usted está regando uno y el otro no puede regarlo? Entonces allá empieza a producirse el problema por contaminación de sales. Y después usted lo va a rotar. El punto óptimo y qué tan rápido tiene que rotar y ya entramos en un tema que va más allá del alcance de esta charla. Pero lo que sí puedo adelantar es el hecho de que usted tiene que regar. Y cuando tiene que regar todo aquello que está siendo mojado por la lluvia y que en todas las zonas en las cuales está produciendo este proceso de contaminación. Entonces usted tiene un sistema de que usted va a rotar en 24 horas. Ese sistema de una rotación tan lenta ciertamente no lo va a ayudar en mucho a contrarrestar el efecto de las sales cuando empiece a llover. Aquí tenemos diversas fotos en las cuales muestran cómo se produce la acumulación de sales. En algunos casos se puede ver cómo se da, sobre todo en la foto de la parte superior izquierda, en forma, digamos, concéntrica en torno a los goteros. Como mencioné anteriormente, uno de los puntos críticos en donde se acumulan más sales va a ser en la superficie, puesto que de alguna manera la superficie también es uno de los contornos, uno de los límites del bulbo radicular, ¿no? Tanto hacia arriba como hacia los costados y en la parte de abajo. Entonces aquí tenemos todas estas fotos en las cuales muestran las situaciones en las cuales se hace muy evidente la concentración de sales. ¿Por qué hago mención a esto? Porque en el Perú y en la costa del Perú esto se vuelve particularmente crítico. En la mayor parte del mundo llueve y si bien en todas partes se producen estas acumulaciones de sales, cuando llueve el agua de lluvias lava las sales y se produce un proceso de percolación y estas sales que se van acumulando a través del riego son lavadas por las sales. Sin embargo, en la costa del Perú no llueve o llueve muy poco y esto hace de que estas sales no se laven, porque si bien en ciertas situaciones de fenómeno del Niño en el norte del Perú puede llover y en ese tipo de situaciones sí se van a lavar las sales, esto es algo muy ocasional que ocurre una vez cada 10 o 15 años
y se centra en el norte del Perú, pero el centro y el sur, los niveles de precipitación son sumamente bajos y no son lo suficientes como para poder lavar las sales. Entonces se producen estos procesos de acumulación. Aquí hay nuevamente otro dibujo que muestra los procesos de acumulación con una cita a la cual pueden ustedes ir a ver en internet. Se muestra el ejemplo de cómo es en una situación de un suelo más ligero, en el cual el bulbo radicular es más angosto y quizás más profundo, suponiendo que no hubiesen restricciones al movimiento del agua. Es un bulbo más angosto, y sobre el lado derecho se muestra cómo sería el efecto sobre un suelo más pesado, en donde hay mayor capilaridad y el agua no percola tanto, pero indistintamente de la forma que tome el bulbo, sea más ancho o sea más angosto y profundo, el hecho en sí es de que debajo y cercano, de forma cercana al gotero, van a ser los puntos de menor acumulación de sales, y en la medida que uno se va alejando de la línea de goteros o del gotero, la concentración de sales va siendo mayor. En este cuadro lo que buscamos nuevamente es mostrar el proceso de acumulación de sales en el suelo. Está la cita de la página web donde se extrajo este gráfico. Y lo que en este caso se muestra es una situación de un riego de una manera enterrada, lo que se llama riego subterráneo, que ocasionalmente se usa. No es muy común en viticultura, pero ciertamente es una opción que existe. Se puede ver sobre el cuadro del lado izquierdo, simplemente donde dice el drip line o línea de riego, está enterrada entre 5 y 10 centímetros. Nuevamente cuando uno empieza a regar, una vez más, el color azul es el que muestra el menor nivel de conductividad, y en la medida que va habiendo este cambio gradual, se va produciendo de color de azul o de lila a azul y de azul a verde y de verde a amarillo y eventualmente a rojo. Se van produciendo estos procesos de acumulación de sales. En la medida que se va regando más, el bulbo se va haciendo más grande, pero también se va aportando más sales al suelo. En este caso, por efecto de evaporación, en condiciones de riego subterráneo, se produce una mayor acumulación aún sobre la superficie e incluso directamente por encima de la línea de riego por goteo. Ese es uno de los motivos por los cuales el riego subterráneo no ha sido tan popular. Con respecto al distanciamiento entre goteros y la salinidad, en suelos arenosos, el distanciamiento entre goteros debe ser menor, de manera tal de evitar zonas menos húmedas y concentraciones de sales en ellas. Esto debido a la poca capilaridad y poco movimiento horizontal de suelos arenosos. En suelos pesados, el distanciamiento debe ser mayor, dada la mayor capilaridad y los bulbos más anchos. Menor distanciamiento puede generar problemas por falta de oxigenación en la superficie. Es un concepto bastante sencillo de entender. Cuanto menor es la capilaridad, en suelos arenosos queremos tener los bulbos más cerca, y cuanto mayor es la capilaridad queremos tener los goteros más distanciados. Y lo que queremos es mantener, en la medida de lo posible, una banda húmeda, homogénea, y que no existan puntos secos a lo largo de la línea de plantación. Entonces buscamos ajustar el distanciamiento de los goteros de tal manera de que no existan estos puntos secos donde se acumulen las sales. Ahora voy a pasar a dar un ejemplo mostrando un análisis del suelo, del aporte de sales al suelo por medio del riego. Muchas veces, si es que no se ven los números y se hacen las matemáticas, es difícil de entender que simplemente a través del agua podamos aportar grandes cantidades de sales. Así que vamos a mostrar, este es un ejemplo en el cual hay dos muestras de suelo, la muestra 1 y la muestra 2. Los laboratorios tienden a expresar los resultados de las cantidades de sales en miliequivalentes por litro. Y si bien es una nomenclatura muy comúnmente usada, no facilita mucho el entendimiento. Como tal, lo más sencillo es pasar miliequivalentes a partes por millón, y después es muy sencillo pasar de partes por millón a kilos por hectárea, asumiendo un determinado volumen de agua. En este caso vamos a asumir 10.000 metros cúbicos por hectárea año. Entonces este análisis lo que va a buscar hacer es decir, ok, tenemos estas dos muestras de suelo, la muestra 1 y la muestra 2, y asumiendo 10.000 metros cúbicos por hectárea, ¿cuántos kilos de sales de cada uno de los principales elementos estaríamos aportando? Para poder
pasar de miliequivalentes por litro, lo que se hace es se toma el peso atómico y se divide entre la valencia. Los principales elementos que siempre se reportan van a ser calcio, magnesio, potasio, sodio y cloro. Van a ser las principales sales disueltas en el agua. No, ciertamente no las únicas, pero las principales, y en todo caso a las que nos resumimos para este ejemplo. Entonces, sobre la columna de la izquierda está el resultado de la división del peso atómico entre la valencia. Es una constante. 20 para el calcio, 12.15 para el magnesio, 39.1 para el potasio, 23 para el sodio y 35.45 por el cloro. Eso se multiplica por el resultado de miliequivalentes por litro. Para la muestra 1, por ejemplo, para el calcio tenemos 2.48 multiplicado por 20, eso sería 49.6 partes por millón. Para la muestra 2, si tenemos 2.2 miliequivalentes por litro de calcio multiplicado por la división del peso atómico entre la valencia 20, eso nos da 44. Y así sucesivamente para los demás elementos. Para pasar de partes por millón a kilos por hectárea, asumiendo 10.000 metros cúbicos, es muy sencillo. La matemática, los números dan que simplemente lo único que uno hace es correr el punto decimal. Como tal, 49.6 ppm representarían 496 kilos en 10.000 metros cúbicos. En este caso estaríamos hablando de calcio. Entonces, si nos centramos sobre esa columna que dice M1 y M2, podemos ver que con esas muestras de agua en 10.000 metros cúbicos uno estaría aportando 496 kilos de calcio y 440 kilos en el otro escenario, en la muestra 2. Para el caso de magnesio uno aportaría 194 kilos y en el otro tipo de agua 143. En potasio 23 y 20. Y sorprendentemente, para esta agua en particular, esto siempre, ciertamente todas las aguas son distintas, esta es una agua ciertamente cargada en sodio y cargada en cloro, uno estaría aportando 1.339 kilos de sodio para un tipo de agua y 1.081 para la otra, y en el caso del cloro, cerca de 2 toneladas para la muestra 1 y 1,5 toneladas para la muestra 2. Como lo que busco explicar a través de este ejemplo, que es un ejemplo de un agua ciertamente común que se encuentra en muchos sitios, existen muchas condiciones de aguas salinas y aguas que se entiende como no muy salinas, que la cantidad de sales que uno puede aportar vía agua son inmensas, son muy significativas. Y si es que a esto le sumamos el hecho de que en gran parte de la costa del Perú y gran parte de la margen occidental baja de los Andes o no llueve o llueve muy poco, y como tal las aguas de lluvia no pueden lavar estas sales por pequeña o diminuta cantidad que llueve, se produce año a año un proceso de acumulación, y este proceso de acumulación va salinizando los suelos, lo cual va haciendo que gradualmente se va produciendo una reducción de la producción por el contenido de sales. Vamos ahora a continuar mostrando más análisis de agua, y para que dejar más en claro el tema del aporte de las sales al suelo. Parte del aporte puede ser positivo y parte del aporte puede ser negativo. Este es un ejemplo de un fundo en Ica con un agua particularmente salina, pero absolutamente real. Podemos ver ahí el resultado. Nuevamente estamos analizando, en este caso hemos incluido los nitratos. Son 6 elementos que estamos considerando. Podemos ver calcio, magnesio, potasio, sodio, cloro y nitratos. Los resultados del análisis en miliequivalentes por litro, 24.5, 5.6, etcétera, etcétera. Como lo expliqué anteriormente, para pasar de miliequivalentes a ppm, simplemente es la división de peso atómico sobre valencia multiplicado por miliequivalentes por litro, y con eso pasamos a ppm. Una vez que estamos en ppm, trasladar eso a kilos es relativamente sencillo. Y para hacer esto aún más sencillo, si lo estimamos sobre la base de 10.000 metros cúbicos por hectárea, entonces el cálculo todavía es mucho más sencillo y simplemente uno corre el punto decimal. Y en 10.000, esta agua de forma particular,
de este fundo de forma particular es un agua de pozo en la parte baja del Valle de Ica. Si uno riega 10.000 metros cúbicos con esta agua, en calcio uno está aportando 4.900 kilos de calcio. En magnesio 680 kilos. En potasio 94 kilos. Hasta ahí todo eso puede sonar muy lindo. El calcio, lo más probable es que solamente hubiese ese calcio, podría ser hasta algo muy positivo. Todo ese magnesio podría quizás ser un poco elevado, pero en todo caso las plantas necesitan magnesio. El potasio en buena hora son 94 kilos, podría ser un ahorro significativo en términos de fertilización. El problema ahora se suscita con los elementos que son un tanto más complicados, como el sodio y el cloro. En el caso del sodio, se aportan 1.472 kilos por hectárea. Y en el caso del cloro, son sorprendentemente 10.210 kilos. 10 toneladas de cloro puro que se estarían aportando a través de las sales. En el caso del nitrato, son 28 kilos. Una cantidad menor, pero no necesariamente despreciable para efectos de la fórmula de fertilización. También puede generar un ahorro interesante. Entonces, lo que busco con esto es poner en números y de manera muy objetiva el aporte de sales y particularmente vamos a detallar exactamente qué tipo de iones, qué tipo de sales pueden entrar al campo a través del agua de riego. Y cuando las aguas son sódicas o salino-sódicas, los aportes pueden ser sumamente, muy significativos, deben ser tomados en consideración, tanto por un lado para efectos de la fórmula de fertilización, si viene en el agua es un ahorro que uno tiene, y por otro lado para que uno tenga presente el aporte de las sales y el daño que puede estar causando tanto al cultivo como para el terreno en sí mismo. Una vez más quiero enfatizar el hecho que en lugares del mundo en donde llueve, esto es un problema no tan grave, porque las aguas de lluvia lavan las sales que uno puede estar aportando vía riego, vía aguas salinas, y el problema se puede atenuar. Pero en lugares donde no llueve, o más grave aún, en lugares en donde llueve poco quiere decir menos de 200 milímetros en 15 días. Entonces, en ese tipo de situaciones, el aporte de agua salina se va agravando. Y este es un problema que es acumulativo, no solamente es un problema de un año. Año a año se va produciendo acumulación. En ese sentido, en la zona norte del Perú, cuando hay fenómeno del Niño, hay una serie de destrozos, pero lo positivo es que llueve mucho más de 200 milímetros y en 15 días, y ahí en ese tipo de situaciones sí se produce un lavado. El problema es que el fenómeno del Niño no ocurre con mucha frecuencia y trae una serie de otros problemas asociados. En el sur no hay esas lluvias, pero por otro lado tampoco hay nada que lave las sales. Entonces el tema con los años, el sistema de riego por goteo tiene que ser observado, y la forma de solucionarlo es simplemente se ponen aspersores, en determinados momentos cuando la salinidad empieza a pasar el umbral por el cual la productividad empieza a caer, se ponen aspersores en un determinado momento, el momento apropiado del año, ¿no? Y se lavan las sales. Porque la verdad es que la única forma eficiente de lavarlas es con aspersores si es que no llueve. Y evidentemente tiene que ser hecho con agua de buena calidad. Porque no puede lavar sales con agua salina. ¿Okay? Tiene que ser agua por lo menos de un nivel al cual usted aspira a llegar. Entonces, si usted está en una acumulación de 4 y aspira a llegar a 2, el agua no puede tener más de 2. Porque si tiene 3, entonces nunca va a llegar a 2. Entonces pone aspersores y simplemente hace una aspersión y va midiendo hasta que y esas sales, lo que va a pasar es que las sales no van a desaparecer, simplemente las sales les va a empujar y los va a llevar más allá, ¿okay?, del alcance de las raíces, los va a llevar a 1 metro, a 1,5 metros, a 2 metros de profundidad, allá se van a quedar, ¿okay? Y eso lo va a tener que hacer, y veremos con el tiempo que probablemente, esto quizás no sea algo que sea común en nuestro medio, pero la introducción del sistema de riego por goteo también es relativamente reciente. Con riegos por gravedad y por inundación, el problema se hace mucho menos grave, se lavan las sales de forma vertical, y por eso es que hemos tenido agricultura en la costa del Perú por siglos y no
habido un mayor problema de salinización, pero anticipo que el problema se va a ir agravando a través de la introducción de un sistema de riego por goteo. El problema tiene solución, pero es importante que seamos conscientes de que se va generando un problema. El índice de salinidad de los fertilizantes. Los fertilizantes, como hemos mencionado anteriormente, son sales. Son elementos nutritivos que diluimos en agua y aportamos al suelo como un complemento a lo que hay en el suelo. En principio, debemos solamente fertilizar cuando lo que hay en el suelo es insuficiente. Pero hecho que de una u otra forma, los fertilizantes que aportamos aportan a la salinidad del suelo. Este cuadro que les muestro, y como dice ahí la definición, el índice de salinidad de los fertilizantes es la porción del aumento de la presión osmótica del suelo producida por el fertilizante respecto a la presión producida por el nitrato de sodio, el cual se le asigna un valor de 100. Entonces, lo que esto quiere decir, esas palabras son datos sofisticadas, pero utilizamos el nitrato de sodio como benchmark, como elemento de comparación. Entonces, el nitrato de sodio se le asigna un valor de 100. Y eso tiene un efecto en la salinidad del suelo. Y simplemente los que están por encima de 100, tienen un aporte a la salinidad del suelo mayor que la del nitrato de sodio, y los que están por debajo. Entonces aquí muestro una serie de productos. Ciertamente el nitrato de sodio es un producto que aporta mucho a la salinidad del suelo. No es un producto de lo más recomendado, particularmente en zonas donde hay muy baja precipitación y suelos salinos. Y la idea es que si uno tiene opciones, si es que hay un problema de sales, sea en el suelo o sea en el agua, y uno tiene opciones, la idea de esa información es que escojan los fertilizantes que tienen el menor índice de salinidad. Una forma de controlar el proceso de acumulación de sales, quizás la única forma de controlar el proceso de acumulación de sales, es regando de más. Una forma puede ser, como lo mencioné anteriormente, que es que una vez cada cierta cantidad de años ponga aspersores y lave todas las sales. Otra forma es, para que eso no tenga que hacerlo de manera tan frecuente y el proceso de acumulación de sales sea más lento, es que siempre con el riego usted riegue un poco de más, y al regar un poco de más se fomenta una pérdida intencional de agua. Al perder agua por percolación profunda, parte de las sales se van junto con el agua a una profundidad más allá del cual las raíces las pueden alcanzar. El sistema, lamentablemente, con riego por goteo no es perfecto, porque no podemos lavar las sales que se mueven lateralmente. Las podemos empujar hasta un límite. ¿Cuál es el límite? Y no pasa por echar más y más y más agua, porque como he mencionado anteriormente, las sales, el agua solamente se mueve de forma horizontal o transversal, producto de la capilaridad del suelo. Entonces, como tal, hay un límite en el punto en el cual el ancho del bulbo, hay un límite para el ancho del bulbo que está dado por la capilaridad del suelo. Ciertamente, si es que hay una restricción al movimiento del agua, ese bulbo va a poder ser aún más ancho. Pero asumiendo que no hubiese una restricción, porque el suelo fuese naturalmente profundo o porque usted ha hecho una preparación del terreno adecuada para que las raíces puedan crecer profundas, el bulbo va a tener el límite dado por la naturaleza, por la textura y estructura del suelo. Mucha gente usa 2 mangueras de riego para hacer un bulbo más ancho, pero aún así todo ese bulbo más ancho va a tener un límite. En ese límite usted va a acumular sales. Y porque riegue más, no va a poder lavar las sales que se acumulan en los costados del bulbo. Lo que sí va a poder hacer es lavar las sales en forma vertical. Este cuadro lo que busca es indicarle cuánto más agua usted debe de regar para que sea lo justo y necesario, de tal manera que no desperdicie mucha agua de forma innecesaria. Vivimos en una zona desértica, el agua es un factor limitante, no debemos de desperdiciar el agua, pero en ciertos casos, para evitar proceso de desalinización del agua, en esos casos sí sería necesario. Entonces, en este cuadro, como ustedes pueden ver, sobre el eje de las X se muestra cuál sería la conductividad eléctrica del agua con la que usted riega. Sobre el eje de las Y se muestra la conductividad del suelo, y donde usted juntaría la conductividad eléctrica del agua con la del suelo, está la
la línea que le indica cuál sería el porcentaje adicional a la evapotranspiración que usted tendría que regar. Entonces ahí tenemos, eso se llama en inglés el leaching fraction o la fracción de lavado. ¿Ya? Entonces ahí tienen curvas que van de 5, 10, 15. Hay algunos números adicionales que yo hice para mis aguas. Mis aguas son bastante buenas, entonces mi fracción de lavado son muy pequeñas, en el orden de 2.3 a 5% más o hasta 7.3% en uno de los campos. Pero ciertamente si su suelo es más salino, su agua es más salina o una de las dos o los dos, usted tiene que ir regando más para de esa manera minimizar el proceso de acumulación de sales en el suelo. Con respecto a los procesos de lavado de sales del suelo, los procesos varían de acuerdo a la naturaleza de las sales y si son suelos salinos o suelos sódicos. Los suelos salinos sí se pueden recuperar mediante lavado simplemente con agua, y el agua tiene que ser agua menos salina de la salinidad que tiene el suelo. En el caso de los suelos sódicos, lavar solamente con agua no es suficiente y es necesario la incorporación de calcio para poder desplazar al sodio que se encuentra adherido a las partículas del suelo y de esa manera poder bajar el contenido de sodio en el suelo. Entonces, dependiendo del tipo de sales que usted tenga, si son suelos salinos, si son suelos sódicos, puede ser que solamente agua o agua más calcio sea necesaria para que usted pueda bajar la conductividad. En ese sentido es muy importante que haga sus análisis y tenga claramente identificado cuál es el problema, porque las estrategias variarían de un caso a otro. Con esto damos por terminada esta charla. Les agradezco mucho. Si tienen preguntas o observaciones, pueden colocarlas en la parte final y en la medida de mi tiempo haré lo posible por responderlas. Muchas gracias.